Pues vamos a continuar con este tema que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, esta serie de, esta serie de temas que hemos estado pues aquí eh, teniendo. Y bueno, hermanos, pues queremos comenzar con este mensaje. Aquí va a aparecer en la presentación lo que vamos a estar revisando. Y bueno, es sobre la divinidad del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos. Y bueno, este tema también lo podemos mencionar o referir como la deidad del Espíritu Santo. La divinidad o la deidad del Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando del mismo punto. Lo que tratamos precisamente de abordar en este mensaje es darnos cuenta precisamente que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Es Dios. Y bueno, esto radica en el hecho de que el Espíritu, lo vamos a ver en las Escrituras, ha recibido precisamente esta posición de Dios. Y recordemos también, hermanos, que pues el Espíritu Santo es parte de una de las tres personas de la divinidad, es decir, Dios es uno, pero Dios se ha presentado, se ha manifestado, revelado a través de tres personas, ¿sí? Y cada una de estas personas son diferentes una de otra, pero es precisamente, es Dios. Y bueno, este concepto lo hemos estudiado en otros momentos. Eh, por ejemplo, el aspecto que tiene que ver con la Trinidad, o se ha mencionado, más bien se ha mencionado este aspecto, la Trinidad. La Trinidad quiere decir que son tres personas en Dios. No son tres dioses, sino que es un solo Dios. Y aunque es un aspecto que a veces a la mente humana nos es difícil comprenderlo o razonarlo, bueno, esto es lo que declara la palabra de Dios. Es un solo Dios que se ha manifestado a través de las tres personas. Y podemos entender que las tres personas tienen obras diferentes o labores diferentes, ¿sí? Entonces, las tres personas se han manifestado. Y bueno, los evangelios, aún en el Antiguo Testamento, nos habla de Cristo, que vendría el Mesías, el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento vemos ya de una manera más clara a esta persona, la persona de Cristo, el Hijo de Dios, y la Escritura ahora lo que estamos observando es precisamente sobre el Espíritu Santo. Recordemos que esa diferencia de mención o de referencias al Espíritu Santo es muy marcada entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Decíamos que en el Antiguo Testamento son cerca de 80 ocasiones que son mencionadas, y en el Nuevo Testamento más de 260 y tantas ocasiones que es mencionado, referido el Espíritu Santo. Entonces hay una diferencia marcada, hermanos. Por eso estamos también estudiando este punto. Ahora, aquí hablando acerca de la divinidad, lo que vamos a estar abordando es precisamente dar los elementos que la Escritura nos deja ver por qué el Espíritu Santo se concibe como Dios. Eso es lo que vamos a estar demostrando en este punto. Y esto en relación a algunas doctrinas, hermanos, que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, hemos dicho que al Espíritu Santo se le ve como una energía, como una fuerza, como un poder, como pues como algo que es un objeto, como si fuese un objeto. Y obviamente la Escritura no manifiesta así al Espíritu Santo, lo manifiesta o lo presenta como una persona. Y eso es lo que vamos a estar estudiando aquí, además de ver precisamente que es Dios.
Vamos a hacer una oración, le pedimos a Dios de su ayuda, hermanos. Amado Señor, gracias. Queremos agradecerte por este momento en que podemos abrir la palabra, Señor, las escrituras. Estamos juntos, podemos, Señor, darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Podemos cantarte, Señor, podemos exaltarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque estamos juntos. Te damos gracias porque podemos hoy estudiar la palabra juntos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas este mensaje, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén. Entonces, vamos a empezar viendo algunos puntos. Son varias diapositivas, hermanos. Voy a tratar de ir un poquito rápido. Ya con calma lo estaremos revisando si alguno de ustedes quiere revisar este mensaje. Entonces, el Espíritu Santo es presentado como una persona, es decir, es un ser personal. Y al decir que es un ser personal, es un ser que presenta estas características. Las características que aparecen ahí, hermanos, él posee precisamente intelecto, emociones, voluntad. Son algunos de los aspectos que definen a una persona o que distinguen a una persona de un objeto o inclusive pues lo definen de algunas cosas inanimadas, como por ejemplo las fuerzas, la energía o los objetos, ¿no? La masa, los elementos, la materia. O sea, son objetos que no poseen vida, que no hay una personalidad en ellos. Y el Espíritu Santo lo estamos refiriendo, hermanos, pues no es en sí una energía. El Espíritu Santo posee un intelecto, emociones y voluntad. Estos aspectos ahorita los vamos a ver ya con más detenimiento al estar viendo algunos pasajes de la Escritura, que el Espíritu Santo posee estas características. Tiene un intelecto, es decir, una inteligencia, posee sabiduría, inteligencia, conocimiento. Las emociones, pues tiene que ver precisamente con las áreas de una persona. Por ejemplo, el espíritu se puede entristecer o el espíritu ama, el espíritu también se regocija, el espíritu puede sentirse contristado o se puede sentir ofendido, ¿no? Por ejemplo, cuando alguna persona te ofende, cuando alguna persona te ofende, o sea, a lo mejor te sientes mal en tus emociones por lo que él dijo o por cómo te trató. Bueno, es esa parte que tiene cada ser humano, es decir, una persona posee emociones. Y la voluntad, hermanos, que tiene que ver con esa capacidad de decidir qué sí hacer o qué no hacer. Posee una voluntad, mi voluntad la dirijo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros como cristianos estamos dirigiendo nuestra voluntad a buscar a Dios, a pensar en las cosas de Dios, a elegir caminar con Dios o a elegir no caminar con Dios. Eso podemos nosotros decidirlo y eso tiene que ver con nuestra voluntad. Ayudar a una persona que está necesitada, pues implica mi voluntad, ¿no? O sea, yo decido hacerlo, ayudar porque lo veo que tiene hambre, que tiene frío, le doy un taco, le doy un vaso de agua, le doy a lo mejor para que se compre una ropa, etcétera. Yo de forma voluntaria decido esas cosas. Y el Espíritu Santo posee estas características. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo entonces en un momento, hermanos. Lo que podemos y debemos decir aquí, hermanos, es que vamos a presentar esa evidencia que ilustra su divinidad y también, o sea, su carácter como persona o las características de una persona que tienen que ver con esto, el intelecto, las emociones y la voluntad. Vamos adelante en este estudio. Entonces, el Espíritu Santo es un ser divino. Y vamos a ver algunas características. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla de Dios, y aquí estamos hablando de Dios como el ser supremo, como el Dios, como el ser que está sobre todas las cosas, que por encima de él ya no hay alguien más,
o mayor. Él es el que está por encima de todo. De Él surgen todas las cosas. Dios tiene unas características que lo definen que lo hacen ver precisamente como Dios. Voy a mencionar algunas. Hay muchas otras características, pero por ejemplo, entre ellas es que Dios es eterno. Dios es omnisciente. La palabra omnisciente es que todo lo conoce. Conoce el pasado, presente y el futuro. Conoce todas las cosas, aún las cosas que nosotros no alcanzamos a conocer, hermanos. Las que no vemos, como dice la escritura, ¿no? Las cosas que visibles e invisibles. O sea, Dios las conoce. Antes de que fueran descubiertos las bacterias, los virus, Dios ya sabía que existían esas cosas. Él creó todas estas cosas. A eso me refiero. Él conoce todo, aun lo que nosotros no vemos. Hay cosas que ahorita no alcanzamos a conocer, no hemos sabido, no tenemos conocimiento, pero Dios ya las sabe. Y así también conoce aún las cosas de nuestros corazones. Por ejemplo, aquí nosotros como personas, pues yo no conozco los pensamientos que hay en Ángel, en Enrique, a lo mejor en América, o sea, yo no conozco los pensamientos que hay en sus corazones, pero Dios sí conoce los corazones, conoce lo que hay en el pensamiento del hombre. A eso nos referimos también con omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, hermanos. Omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? La omnipresencia quiere decir que está presente en todos los lugares. Así como está ahorita aquí con nosotros, hermanos, también está en el otro, vamos a pensar, del otro lado del mundo. Está en África, está allá en Israel, está con las personas que lo buscan ahí en China, en algún otro país. Así como está en este instante aquí con nosotros, Él está en otro lugar en este preciso momento. Esa es una atribución de Dios. Esto no lo posee ni el diablo ni los ángeles, hermanos. Son atribuciones exclusivas de Dios. El hecho de que es eterno, no lo mencionábamos, pero bueno, esta característica quiere decir que no tuvo un inicio ni tendrá un fin. Él siempre ha existido. Eso es eterno. Él siempre ha existido, hermanos. Él no tuvo un origen ni tendrá un fin. A diferencia de nosotros, la creación, inclusive de los mismos ángeles. Los ángeles sí tuvieron un inicio en el momento en que Dios decidió crear a los ángeles. Por ejemplo, habla del diablo, ¿no? Habla del diablo. El día de tu creación estuvieron preparados para ti los tamboriles. Eso declara la palabra. Cuando fue creado Satanás, pues obviamente fue creado como un ser de luz que estaría ahí adorando, dándole la honra, la gloria a Dios, seguramente con conocimientos de muchas cosas, instrumentos, etcétera. Era perfecto, dice, en el día de su creación, no había maldad ni iniquidad en él. Fue perfecto, hermanos, en el día de su creación. Eso quiere decir que tuvo un comienzo. Obviamente se desvía y bueno, pues en este sentido es ahorita, es destinado precisamente a estar fuera del cielo. Entonces, estas son atribuciones que posee Dios. Otra atribución más, hermanos, es todopoderoso. Todopoderoso quiere decir que Él todo lo puede. Él todo lo puede. Para Él nada es imposible. Estas son atribuciones que Dios posee. Hay otras más. Podemos decir de la misericordia, el amor, podemos decir también de la bondad, podemos decir de la santidad, es otra atribución, otra característica de Dios. Pero estas características que estamos aquí mencionando son algunas características que también vemos en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Y como decía yo hace un momento, refiriendo que estas características no las posee los ángeles, no las poseemos nosotros como personas, no hay ser creado que posea estas características. La eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia y todopoderoso. Estas son características
exclusivas de Dios, además de las otras que mencionaba hace un momento, la bondad, el amor, etcétera, que esas ya las recibimos nosotros, ¿no? El amor, pues Dios nos los da, nos llena de su amor para amar, pero en esencia Él es amor. La santidad, o sea, la hemos recibido de Dios, pero esta es algo que Dios posee en su naturaleza. Bueno, son características de Dios. Y estas que estamos viendo aquí en la presentación, hermanos, son características que Dios tiene y que Él posee y que las vemos también reflejadas sobre la persona del Espíritu Santo. Bueno, vamos más adelante. Por ejemplo, Dios es eterno, la eternidad es una dimensión distinta, diferente en calidad de tiempo, sin pasado ni futuro, o sea, es como un eterno presente, como un siempre en el presente. Esa es la eternidad, siempre, se vive siempre en el presente. No hay un pasado en el sentido de que se esté teniendo algo así en el pasado, sino que es un presente, no se piensa en lo porvenir, hermanos, como que la dimensión de lo eterno se acaba. Ya no se piensa en la eternidad, ya no se piensa en los segundos, los minutos, en las horas, en los años. Aquí contamos eso, contamos las horas, contamos los minutos, contamos el tiempo, ¿no? Los años, lo contamos en estas diferentes etapas, ¿no? El tiempo lo distinguimos en estas etapas, en segundos, minutos, horas, años, etcétera. Pero en la eternidad no se puede decir, ay, estoy viviendo el año 10.780.000 años. No, la eternidad ya se acaba eso, ya no se cuenta, ya no se mide el tiempo. En la eternidad sucede eso y esto es una cualidad que posee Dios, o sea, por eso decimos, Él no tuvo un inicio ni tendrá un fin. Y bueno, la Biblia le da esa atribución al Espíritu Santo. La Biblia se refiere al Espíritu como el Espíritu eterno, el Espíritu eterno. Y bueno, el Espíritu Santo posee esta característica de ser eterno. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, hermanos, Hebreos 9:14. Dice la Escritura, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está hablando de Cristo, su sacrificio que es inigualable, pero dice que mediante el Espíritu Santo, y lo define como el Espíritu eterno, le da esta característica, es decir, esa atribución que posee Dios, es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Entonces, esta atribución se iguala a la atribución que posee Dios, por eso estamos presentando estos pasajes para que nosotros veamos que si la Biblia lo define como eterno, es porque es Dios, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo posee esta característica de ser eterno, quiere decir que no fue creado el Espíritu Santo, no tendrá fin, el Espíritu Santo no mengua. Hay unas leyes, hermanos, en las leyes de la física, donde habla, por ejemplo, de la energía. Dice, por ejemplo, un principio que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo que dicen esos principios de física. Pero en este sentido, hermanos, lo que la Biblia nos dice es que todo lo que nosotros vemos
y aún lo que no alcanzamos a ver de este universo, de esta tierra y de este universo, será destruido. Y en algún momento estas cosas dejarán de existir y viene lo eterno. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es eterno. Dice que, por ejemplo, en la creación estaba ahí desde el momento de la creación. Y cuando las cosas dejen de existir aquí en esta tierra, en este universo, el Espíritu Santo permanecerá. Entonces, hablando de las fuerzas y de las energías que hay en este universo, seguramente todas esas dejarán de existir en algún momento, las energías y fuerzas que hay aquí, pero el Espíritu Santo no es una fuerza, no una energía, es eterno, es Dios y Él permanece para siempre. Amén. Vamos al otro punto, hermanos. Les decíamos que Dios es omnipresente. La palabra omni proviene del latín todo. Omnis quiere decir todo. No es los ovnis esos que la gente cree que está viendo, ¿no? Esos con V, ¿no? Los ovnis. Estos son ovnis. Ovnis. La palabra ovni quiere decir todo. Y este concepto latino quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Entonces significa que Dios está presente en todas partes. Es una característica de Dios, decíamos, y esta característica se le atribuye al Espíritu Santo. Vamos a ver precisamente alguna referencia de esto. Quiero referir, hermanos, por ejemplo, la Biblia hace referencia de esta característica en Dios, ¿no? Que Él es omnipresente. Por ejemplo, les doy esta cita, lo pueden ver con calma, hablando de Dios. En Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, cuando en Proverbios nos dice eso, hermanos, pues quiere decir que Dios está mirando a todos, en todo lugar, tanto a los malos como a los buenos. Y si nos está mirando ahorita aquí a nosotros, está mirando a alguien que está haciendo cosas incorrectas, inadecuadas. Y no solamente de este país, sino que en este momento está mirando a personas en otros lugares de este mundo. En el otro lado de la tierra, hermanos, hasta la parte más baja de la tierra, es decir, hacia la parte sur, el polo sur, hacia esa región, o hacia la parte norte, hacia el otro extremo. Y eso es lo que dice la Biblia. Esto es lo que describe la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. Bueno, decíamos, esa es una característica de Dios. Vamos a ver lo que dice ahora sí el Salmo 139, verso 7. Aquí lo refiere hacia el Espíritu Santo. Salmo 139. El versículo 7. De ahí vamos a leer los siguientes versículos. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás.
El verso 9 también dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, aquí, hermanos, pues regresando a lo que dice el versículo 7, está preguntando sobre el Espíritu Santo y dice esto, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde podríamos escondernos de Dios? ¿A dónde podríamos escondernos de Dios? No hay lugar. Y bueno, pues dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Y le da esta atribución también hacia el Espíritu, haciendo ver que el Espíritu está en todo lugar, hermanos. Bueno, es una misma forma de presentar al Espíritu Santo de esta manera como Dios, que Él posee esta atribución de omnipresencia. Vamos a regresar a la diapositiva, hermanos. Entonces, esta característica que se atribuye al Espíritu Santo es la omnipresencia. Vamos a la omnisciencia. La omnisciencia, hermanos, decíamos que nuevamente la raíz latina omnis, que significa todo, y ciencia, que significa conocimiento. Entonces, la omnisciencia divina significa que Dios sabe todo. Y cuando decimos todo, es todo. Es absolutamente todo, hasta nuestros más ocultos pensamientos. Dios los conoce mejor que aún nosotros mismos, ¿sí? Entonces, Él posee esta característica que es el Espíritu Santo posee esta característica que es la omnisciencia. La omnisciencia. Hay un texto en Jeremías, les doy esta cita, la pueden leer con calma, Jeremías 17, en el verso 9 y verso 10. Jeremías 17, verso 9 y verso 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. El verso 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, el profeta está haciendo una pregunta muy interesante. Además de afirmar algo también muy interesante, dice que el corazón es engañoso. El corazón nos puede engañar. ¿Quién podrá conocer el corazón del hombre? Y Dios dice, yo Jehová, o sea, yo el que soy. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, Dios tiene esta atribución de conocer todas las cosas. Bueno, esta atribución precisamente se da sobre la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver la referencia en la Escritura. El Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo es omnisciente y esto lo podemos ver ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. El verso 10, hermanos. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice el siguiente versículo, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y bueno, esto lo argumenta diciendo que es el Espíritu el que nos permite revelar, o es más bien el Espíritu el que nos revela las cosas que Dios tenía. Nosotros no hemos oído la voz de Dios. En algún momento, Dios, cuando quiso hablarle a los hombres, por ejemplo, pensemos en el monte Sinaí, les quiso hablar Dios y Dios dio a conocer su voz y además Dios habló con las personas, pero en algún momento las personas dijeron, ya no, o sea, ya no queremos oír la voz de Dios, porque si Dios sigue hablando con nosotros, vamos a morir. Imagínense qué impresión fue escuchar la voz de Dios de tal manera que ellos sentían que desfallecían. Cuando Juan, cuando Daniel, por ejemplo, tuvieron las revelaciones proféticas que tuvieron y Dios hablaba con ellos, pues ellos caían como muertos, ¿no? De ver su persona, de estar cerca de su presencia de Dios y además de oír su voz, caían como desfalleciéndose, muertos. Hermanos, entonces Dios, las cosas que Él tenía para revelárnoslas, las dio reveladas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite ahora entender, conocer lo que Dios tenía para nosotros. Entonces, eso significa, como dice el verso anterior, el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Quiere decir que el Espíritu conoce todas las cosas. El Espíritu Santo conoce todas las cosas, aún lo profundo de Dios, dice aquí, aún lo profundo de Dios. Él posee esa característica, hermanos, de omnisciente, conoce todas las cosas. El Espíritu Santo conoce todas las cosas. Entonces, conoce todo de nosotros, el Espíritu Santo, el pasado, presente y aún el futuro. Eso lo conoce el Espíritu Santo. También conoce lo más íntimo de Dios, como ya veíamos ahí en Primera de Corintios, capítulo 2. Nada de lo que acontece es desconocido para Él. O sea, al hombre, a las personas, a nosotros se nos pueden pasar las cosas, pero al Espíritu Santo no desconoce lo que está sucediendo en este mundo. No existe cosa que resulte imposible o difícil. Perdón, estoy ya en otro punto, discúlpeme. Me pasé al de todopoderoso. El concepto de todopoderoso. Creo que aquí se movieron las diapositivas. Porque más bien aquí es el concepto de todopoderoso. Entonces, terminamos diciendo que el Espíritu conoce todas las cosas y ahora vamos a ver cómo el Espíritu también puede todas las cosas. Entonces, es una atribución de Dios, Él todo lo puede, Dios es todopoderoso. Eso quiere decir que no existe cosa que resulte imposible o difícil de realizar para Dios. En alguna ocasión una persona decía, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿Dios podrá crear círculos cuadrados? O sea, como Él es todopoderoso, seguramente puede hacer un círculo cuadrado. Pero el hecho de que la Biblia dice que Dios es todopoderoso, pues no significa que viole o que brinque aspectos lógicos o aspectos que tienen que ver en ese aspecto, en ese sentido de la lógica. O sea, no para demostrar su todo poder, pues va a ser lo absurdo. Sin embargo, para mostrar su poder, sí puede hacer milagros de cosas que ya la lógica o la ciencia humana puede decir, ya no hay solución, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el ámbito de la medicina. Hay aspectos que la medicina pueden lograr, sanar, curar, buscar la recuperación de una persona, pero hay aspectos que se salen ya de su posibilidad. Y entonces, por cuanto se sale de la posibilidad de la medicina
¿también se ha salido de la posibilidad de Dios? No, porque Él es todopoderoso. Entonces, en esos aspectos que tienen que ver para el bien del hombre, para sanar, para ayudar, para consolar, para mostrar su misericordia, Dios puede hacer eso. Pero no puede hacer lo absurdo para comprobar que Él es todopoderoso. Este razonamiento que decía, por ejemplo, si Dios es todopoderoso, pues normalmente lo ocupan gente que es atea o gente que es incrédula. Bueno, a ver, que me caiga un rayo y que me parta, si Dios es todopoderoso. Bueno, es que no es el aspecto eso, o sea, Dios no demuestra su poder para decir que Él es Dios. Y pues bien dijo Jesús, ¿no? O sea, no debemos de tentar al Señor. Más bien, pedir lo absurdo es como tentar al Señor, ponerle una tentación, o sea, como ese aspecto. Bueno, si Dios es todopoderoso, a ver que haga un caballo con cabeza de elefante y con cola a lo mejor de pato y que tenga pezuñas que tenga pies de lagarto. Si lo hace, si Él lo crea, entonces voy a creer que Él es Dios. Me entrego a Él. O sea, Dios no tiene que hacer esas cosas. Eso es realmente más bien el pensamiento de una persona que resiste ya a la gracia, al amor y a las muestras que Dios ya ha dado, pues de su poder y de su misericordia. Entonces, no va por ese lado el hecho del Todopoderoso, hermanos, ¿sí? Para lo absurdo, pero sí para el amor y la gracia que Él quiere manifestar. Bueno, el Espíritu Santo es todopoderoso y eso es lo que describe la Biblia. Actuó a través de la persona de Cristo haciendo señales y milagros. O sea, a través de Cristo el Espíritu Santo llevó a cabo esos milagros y esas señales. Y eso manifestaba precisamente el poder del Espíritu Santo. Hay algo que inclusive Jesús describía. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12, verso 28. Mateo 12, verso 28. Dice aquí la escritura, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? Es lo que decía Jesús. Y bueno, el contexto es cuando Jesús había ya hecho en algunos momentos la liberación de personas que estaban endemoniadas. Algunos decían, no, es que eso no lo hace con la ayuda de Dios o porque Dios esté de su lado. Eso lo hace por Belcebú, así como diciendo, eso lo hace por la obra del diablo. Y Jesús los confronta diciéndole precisamente de que él hacía todas estas cosas por medio del Espíritu Santo y les declara y les dice con firmeza, si yo estoy haciendo estas cosas, es ciertamente por el Espíritu de Dios. Y si ustedes han observado estos milagros, entonces realmente el reino de Dios ha venido a ustedes. Hay otro pasaje también, está en Romanos 15, 19. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí está hablando pues de lo que en este caso
el apóstol Pablo llevó a cabo en su ministerio. Y está diciendo, hermanos, que él hizo pues varias cosas, no por sí mismo, obviamente, dice ahí cuál era la razón, dice con potencia, es decir, con señales, prodigios, con el poder, y dice todo esto fue hecho con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, Dios pudo hacer milagros a través de Pablo, hermanos. Dios hizo milagros a través del apóstol Pablo, por ejemplo, liberando a endemoniados, ayudando a personas que estaban ahí enfermas. Dice que aún inclusive pues eran llevados eran llevadas las ropas de Pablo, hermanos, para que las personas pudieran ser sanadas. Se predicó el evangelio con poder. Y esto es precisamente lo que hizo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es todopoderoso, hermanos. Hizo cosas que realmente se describen en la Biblia como los milagros, como las señales, como los prodigios. Usando, obviamente, en este caso a personas como usó a Pablo, como usó a Pedro, como a otros creyentes fueron usados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, regresando aquí a este punto, el Espíritu Santo es todopoderoso, actúa a través de Cristo, actúa a través de los apóstoles, como decíamos del apóstol Pablo, para manifestar el reino de Dios. Actúa en la iglesia, en el presente, para para manifestar el reino de Cristo. Entonces, si en una iglesia, en un grupo de cristianos, en reuniones donde se juntan creyentes, están amando a Cristo, adorando a Cristo, o sea, no es porque sean personas santas, ¿no? O sea, no es en sí porque ellos tienen la cualidad de hacer esos milagros, ¿no? Hermanos, es más bien el Espíritu Santo usando a esas personas. Son instrumentos para que el Espíritu Santo lleve a cabo esta obra de manifestar el reino de Dios a través de señales, maravillas, prodigios. Vamos al siguiente punto, hermanos. Estamos viendo aquí algunas atribuciones de Dios. Ahora vamos a ver algunas características. Decíamos, la omnipresencia, la omnisciencia, que es eterno, y esto último que estamos hablando, que es todopoderoso, son características divinas, las posee el Espíritu Santo. Ahora veamos la obra del Espíritu. También la obra, es decir, sus hechos, las acciones que llevó a cabo el Espíritu Santo también revelan la naturaleza divina. Lo vemos aquí ejemplificado, hermanos. Por ejemplo, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación, ¿no? Es decir, estuvo ahí presente en la creación, la obra de la creación. ¿A quién se la atribuimos? Se la atribuimos a Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu estaba precisamente en ese momento de la creación. En Génesis capítulo 1, pues ahí nos hace referencia a cómo el Espíritu de Dios estuvo presente en la creación, ¿no? Entonces, el Espíritu participó ahí en la creación. Esto nada más lo estamos refiriendo, hermanos. No nos vamos a detener mucho a ver estos aspectos. Lo que podemos nosotros entender es la participación que tuvo el Espíritu Santo en estos eventos. En el verso 2 de Génesis 1:2, ahí dice, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, él estuvo involucrado en la creación, también estuvo involucrado en las señales y prodigios, como veíamos hace un momento, en las que hizo Cristo, en las que se llevaron a cabo a través de los apóstoles,
a través de lo que hace la iglesia en este tiempo también, y eso es manifestación de la obra divina. Y hay otro aspecto que es también más importante, que es que estuvo involucrado en la redención del hombre, la redención del hombre, estuvo involucrado en la redención del hombre. Vamos a la siguiente diapositiva para entender un poquito este aspecto, la redención. ¿Qué significa la redención? La redención significa liberación de algún mal mediante el pago de un precio. También la redención habla del sacrificio de Cristo. En este caso se refiere al sacrificio de Cristo en nuestra redención. O sea, Cristo es el pago para que nosotros pudiéramos ser liberados o libres. Y bueno, el Espíritu Santo en ese aspecto participó en esto que es la redención. Ya leíamos hace un momento, ¿no? En Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, ¿no? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 y bueno, pues estamos refiriendo esto porque el Espíritu participó en el acto de la redención para que Cristo estuviese precisamente siendo ofrecido con ese propósito, redimir. Otra de las obras que hace el Espíritu Santo está involucrado en la regeneración del hombre. Redención es el pago para que yo sea libre. Regeneración quiere decir la renovación o transformación. Regenerar, como cuando, por ejemplo, una persona se quema, cuando una persona sufre una quemadura, le ponen le llaman injertos o le llaman inclusive algunos tratamientos. Estaba escuchando, por ahí veía, ¿no? Que le ponen inclusive la piel de un pescado. A las personas que se han quemado, le ponen la piel de un pescado para que se regenere su piel, se regenere esa piel que se le dañó, se lastimó. Entonces, la regeneración es como una restauración, volver a hacer algo que se había dañado, deteriorado o que se había perdido. Esa es la regeneración y esto es lo que hizo el Espíritu con nosotros, hermanos. Voy a la siguiente diapositiva. La regeneración, un diccionario bíblico nos puede decir lo siguiente, por ejemplo, es el cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando o sea, la persona, habiendo oído la palabra de Dios, se arrepiente y cree en Jesucristo, como su Salvador. La persona pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu e inicia el crecimiento y el progreso espiritual, cuya meta es la perfección, el llegar a ser semejante a Cristo. Entonces, ¿quién hace esa obra? La regeneración, el Espíritu Santo, hermano. Y como decíamos la vez pasada, pues yo creo que por eso vemos cuán importante es la obra del Espíritu Santo en el creyente, hermanos. Es muy importante la obra. O sea que podríamos decirlo también de otra manera, hermanos. Si no es por el Espíritu, yo no llego hasta la meta. Si el Espíritu Santo no me ayuda, yo no llego hasta la meta, hermanos. Me voy a quedar en el camino, a medio camino, o me desvío del camino. Si no es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está haciendo esta obra de
llevarme a un crecimiento, a un progreso espiritual, y el propósito es cada vez ir eh, formando más características en mí que se asemejen a Cristo, o sea, que sean de las de Cristo. Cada vez más características, más paciencia, más amor, más compasión, más santidad, más oración, más meditación en la palabra, más entrega, más consagración, etcétera, etcétera. Cada vez más de Cristo en mí. Como decía Juan el Bautista, es necesario que él mengüe, perdón, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y en ese sentido, pues yo creo que Juan el Bautista se refería en el ministerio, que el ministerio de Cristo iba a florecer y el de él estaría ya en su última etapa. Pero a lo mejor no solamente se refería a eso, sino en su vida espiritual, que Cristo cada vez brillara más y que él fuera menos. O sea, que él fuera menos de Juan y más de Cristo. Así debe ser en nosotros. Cada vez más de Cristo, hermanos, y menos de lo que tú eres, de cómo te llama, cómo te conoce. Menos de ti y más de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo lleva a cabo esa obra, y la obra que hace el Espíritu manifiesta que esa obra es hecha divinamente. Solamente Dios lo puede hacer. Bueno, directamente la Escritura habla de que es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver aquí algunos puntos. Directamente la Biblia habla de que Él es Dios. Vamos a ver algunas citas. Uno de ellos está en el libro de Hechos, capítulo 5, el verso Hechos 5, versículo 3 al 4. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Retenida, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo anterior dice que había mentido, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y aquí concluye diciendo: no le has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Entonces, aquí directamente la Escritura nos presenta al Espíritu Santo como Dios, hermanos. Ese es un pasaje o un texto que nos hace mención de esto. El otro está en segunda de Corintios. En el capítulo 3, el verso 17. Segunda de Corintios 3, verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces nos dice que el Señor es ¿qué? El Señor es el Espíritu. O sea, aquí le está dando la atribución, así como la atribución de Cristo como el Señor, ¿no? Aquí nos presenta al Espíritu como el Señor. O en el Antiguo Testamento, a Dios se le conocía como el Señor, ¿sí? Los salmos pues refieren mucho esto. Dijo mi Señor, dijo mi Señor a mi Señor, o sea, siéntate a mi diestra. Y bueno, de alguna manera en el Antiguo Testamento también es conocido a Dios, y el nombre de Dios se le hace referencia como el Señor. Entonces aquí, hermanos, también, aquí está haciendo referencia al Espíritu Santo como el Señor.
de una manera más directa está haciendo referencia al Espíritu Santo eh, como Dios. Y otro pasaje que está en Juan capítulo 4 también, Juan 4, el versículo 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, esto junto con lo que veíamos de 2 Corintios 3:17, donde dice que el Señor es el espíritu, aquí nos lo dice también el Señor Jesús, o sea, Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta es la cita, creo que estaba colocada otra diferente. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, en estos puntos, hermanos, estamos observando cómo de forma directa se presenta al Espíritu Santo como Dios. Les doy otras referencias y se las leo. Ustedes tomen a mala nota. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y bueno, pues habla del templo, que es templo del Espíritu Santo. Recordemos que en ese contexto también, pues dice, hermanos, que nosotros somos templo de Dios. Vamos a ver el verso en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, dice que nosotros somos ahora un templo y en nosotros mora Dios, pero después reafirma, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces está haciendo referencia al Espíritu Santo precisamente con esta característica de que Él es Dios. Entonces, hermanos, directamente la Escritura nos presenta al Espíritu Santo como Dios, ¿sí? Para concluir, hermanos, vamos a ver nada más dos puntos. La Biblia revela al Espíritu Santo como una persona, posee características divinas, Él es eterno, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Sus obras revelan su naturaleza divina, eso es lo que estuvimos viendo. Sus obras revelan su naturaleza divina. Por ejemplo, en la creación, en las señales y prodigios que Él hizo a través de Cristo, a través de los apóstoles. Él está involucrado en la redención del hombre. Él es el que lleva a cabo la regeneración. Dijo Jesús, por ejemplo, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él convencería al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Eso quiere decir que está involucrado desde la redención y aún hasta la regeneración del hombre. Esos textos los estaremos viendo en la siguiente enseñanza, hermanos. Y lo último es que la Escritura habla de que es Dios, ¿no? Lo dice ya de forma más directa en las citas que estuvimos revisando. Vamos a concluir aquí, hermanos, y quiero invitarles para que pues hagamos una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios
dándole gracias y que sea su palabra la que esté ilustrando nuestros corazones. Señor, gracias, gracias por lo que está escrito en tu palabra, Señor. La verdad es que recordamos lo que tu palabra misma dice, Señor, que el Espíritu es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, Señor. Cuánto necesitamos que tú nos reveles más de Cristo y más de tu Espíritu, Señor, para que podamos tener ese crecimiento en nuestras vidas. Ayúdanos, Santo Espíritu, ayúdanos a poder conocer más de ti, pero también más de Cristo y más del Padre, más de Dios, que podamos estar creciendo en la gracia, Señor. Sella tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder tener claridad, que ahora a través de tu Espíritu es que podemos conocer tus verdades y que éstas nos son reveladas, nutren nuestra alma y nos dirigen hacia la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ponernos en tus manos y te damos gracias, Señor, por lo que nos hablas. En el nombre de Cristo. Amén y amén.